Bendiciones. Es un gozo para mí estar una semana más aquí con ustedes y vamos a comenzar a estudiar lo que es el libro de Mateo. Vamos a ir teniendo un título para cada enseñanza de lo que estudiemos en el libro de Mateo. Nosotros ya estuvimos viendo cómo comenzó todo y ahora vamos a ver la obra que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, lo que se llama el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Entonces vamos a ver la preparación de este ministerio. ¿Qué fue lo que tuvo que suceder antes de que Jesús se manifestara ya como ese maestro, como ese Mesías, como ese enviado de Dios? ¿Ok? Vamos a irnos para eso al capítulo 3 y vamos a estudiar del verso 1 al 14. Vamos a leer del verso 1 al 4, perdón, en el libro de Mateo. Dice en el libro de Mateo 3, 1 al 4, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestres. Vamos a leer también el versículo 5 y 6. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. Confesando sus pecados. Entonces aquí vemos que en el versículo 3 dice que el profeta Isaías había declarado, en el versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vemos que Juan el Bautista, aquí estamos hablando de Juan el Bautista, no de Juan el Apóstol. Y estamos hablando de esta parte donde dice que él fue enviado para preparar el camino del Señor. ¿Cómo se tenía que preparar el camino del Señor? Enderezando sus sendas. Una de las cosas que tenemos siempre que estar viendo para poder entender la Biblia es que el pueblo judío, ¿sí? Acordémonos que Dios hizo un pacto con Abraham, ahora ya lo sabemos, y que Abraham heredó ese pacto a Isaac, y Isaac bendijo a Jacob, y de Jacob vino lo que es el pueblo de Israel. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que Dios hizo pacto con un hombre y de ese hombre sacó un pueblo al cual instruyó acerca de quién era él, y un pueblo al cual Dios instruyó con sus mandamientos y con todas las cosas, estatutos, todo lo que les mandó que tenían que hacer. ¿Por qué hizo Dios esto? Porque el hombre necesitaba saber de qué manera tenía que vivir, porque Dios creó al hombre y Él es el que sabe cómo es que tenemos nosotros que vivir aquí, porque Él sabe cómo funcionamos. Entonces Dios tiene este pueblo de Israel, o sea, levantó este pueblo de Abraham, de la descendencia de Abraham, para que este pueblo fuera su pueblo y fuera el que lo conociera y fuera el que pues tuviera toda su ley y todos sus mandamientos. Entonces, aquí dice que manda a Juan, ¿para qué? Para que vengan a arrepentimiento. El pueblo de Israel era el único pueblo que sabía los mandamientos de Dios. Era el único pueblo que sabía las direcciones de cómo tenían que vivir aquí en la tierra. Y entonces tenía que venir Juan para recordarles y decirles que volvieran al arrepentimiento, que volvieran a obedecer, a que se enderezaran los caminos. Dios les había enseñado cómo tenían que vivir en un camino recto. Y aquí viene Juan para preparar el camino para que pudiera venir
el Mesías. Viene Juan a decirles: ustedes tienen que arrepentirse, tienen que caminar como Dios les ha mandado, porque el Mesías viene. Entonces, Juan el Bautista viene diciendo: arrepentíos en el versículo 2, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el reino de los cielos es un reino espiritual, es el reino del Dios que creó los cielos y la tierra, es el reino de ese Dios que se había revelado a ese pueblo de Israel. Y aquí dice que se había acercado. O sea, si nosotros pensamos el reino de los cielos, un reino espiritual, un reino donde Dios es un reino de Dios, el que creó todas las cosas. Y ese reino, ¿qué hay en ese reino? Pues en ese reino hay gozo, hay paz, hay todas las cosas que hay en ese reino son buenas. Es el reino de la luz y el reino de la verdad, porque el reino de la luz es el reino de la verdad. Hemos estado hablando mucho acerca de que nosotros necesitamos luz para poder ver, para poder entender la verdad, para poder saber lo que es bueno y lo que es malo. Hemos dicho muchas veces que este libro, que es la Biblia, es un libro que es la luz, es la palabra de Dios, es la luz. Y este libro nos trae luz para que podamos entender las cosas que están bien y las cosas que están mal. Cómo Dios quiere que vivamos. Este libro viene para enseñarnos, para llevarnos a conocer a Dios, para poder entender quién soy yo, cuál es mi propósito aquí en la tierra, cómo tengo que vivir aquí en la tierra. ¿Para qué? Para tener las bendiciones de Dios y para que cuando yo parta de esta tierra, pues vaya a ese reino de los cielos y pase mi eternidad en ese lugar. Entonces aquí les está diciendo: arrepiéntense, vengan al arrepentimiento. ¿Y qué quiere decir arrepentimiento en la Biblia? Dice, arrepentirse es reconocer que se ha obrado mal y cambiar en la manera de pensar y en el corazón, que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. La Biblia viene para enseñarnos a pensar como Dios piensa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que aquí la Biblia nos va a venir a enseñar, por ejemplo, lo primero que nos dice: arrepentíos. ¿Arrepentirnos de qué? De haber transgredido la ley de Dios. Arrepentíos de nuestros pecados. ¿Qué nos dice en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Aquí nada más vamos a ver en Romanos 3:23 esa primera parte, que por cuanto todos pecaron. Ahora, aquí dice todos, aquí no hay uno solo que no haya pecado. El único que nunca pecó fue Jesús, que es el mismo Dios. Pero de ahí en fuera todos los demás hemos pecado, hemos quebrantado en alguna manera o en muchas maneras la ley de Dios. Entonces vemos que aquí nos está hablando de que, en primer lugar, quizás muchas veces yo era una de ellas, que antes de que yo conociera la Biblia o conociera a Dios a través de la Biblia, yo creía que yo no era pecadora. Yo decía: no, pues si yo no hago nada mal a nadie, yo no he matado, yo no he robado. Pero eso no es así, porque hemos visto y vamos a ver que en Mateo 5 nos dice la palabra que no necesitamos matar a una persona para que Dios lo considere homicidio. Dice que el que se enoja con su hermano es homicida. Entonces, la Biblia nos viene a dar luces, nos viene a cambiar nuestra manera de pensar. Quizás muchas veces cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios y alguien nos dice: eres un pecador, pues nos sentimos ofendidos y hasta nos molesta y sentimos que, oye, ¿por qué tú me estás diciendo aquello? Pero la Biblia me dice que todos somos pecadores.
Entonces, ¿qué es lo que hace la Biblia? Me cambia mi manera de pensar. Y cuando yo digo que reconozcamos que somos pecadores, no quiere decir que nos sintamos culpables y nos llenemos de culpabilidad, sino que es lo que nos dice la palabra, que reconozcamos nuestros pecados, que ya hubo alguien que pagó por nuestros pecados, que es Jesús, y que ahora al reconocer mis pecados yo me arrepiento. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a dejar de seguir haciendo eso. Por ejemplo, yo era una persona muy rencorosa, que tenía falta de perdón, muchas faltas de perdón. Y cuando vengo a la Biblia, a conocer a Dios a través de la Biblia, pues me di cuenta de que yo estaba muy mal, de que yo era una pecadora tremenda. ¿Por qué? Porque guardaba en mi corazón falta de perdón, porque yo era homicida por toda la falta de perdón que yo traía. Y entonces yo dije, no, Señor, yo dejo esto. Porque a veces pensamos que los pecados más fuertes pues son de adulterio, de fornicación, o de un matón que con la pistola mata a una persona. Pero ¿cuántas veces nosotros matamos a las personas? ¿Por qué? Con nuestra falta de perdón, con el odio, con el resentimiento. La palabra nos dice que si nosotros aborrecemos a una persona, hay que es aborrecer, repudiar, no querer ni verla, detestarla, pensar mal de ella. Todo eso que nos hace ser homicidas. Nos hace ser homicidas aunque nosotros no matemos físicamente a una persona, pero con nuestros pensamientos, con nuestro resentimiento, con eso te es suficiente para que nosotros tengamos ese pecado de homicidio, de derramamiento de sangre, que es un pecado muy grande. Entonces, nosotros vemos que, pues, aquí viene una preparación para el pueblo de Israel para que pudiera venir el Mesías. Ellos conocían, ellos sabían lo que era el pecado y ellos, pues, sabían que tenían que venir a pedirle a Dios perdón. Y ellos en el Viejo Testamento lo que hacían era presentar un cordero para el perdón, un animal que era matado y asesinado y derramado su sangre de ese cordero para que Dios perdonara a su pueblo. Entonces vemos que ellos presentaban un sacrificio de expiación, un sacrificio de un animal, derramar la sangre de un animal. ¿Para qué? Para que fueran perdonados sus pecados por un año. Entonces vemos aquí que ahora aquí viene Juan pidiéndole al pueblo, ¿verdad? Proclamando y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él venía a hacerle camino al Mesías. Y vemos que dice en el versículo 5 que y salía él Jerusalén y toda Judea, salía todo el pueblo de Israel, tanto el reino del norte como el reino del sur, salían a las provincias y alrededor del Jordán. Y dice que eran, en el versículo 6 dice, y eran bautizados por Juan en el Jordán, confesando sus pecados. Fíjense nada más, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, pues la Biblia nos enseña que tenemos que confesarlo. Y fíjense que Juan el Bautista estaba en el río Jordán, estaba dentro del río, y entonces las personas venían y se metían al río. Y ahí en el río, en frente de todos, ellos confesaban sus pecados allí. Ellos en público allí confesaban sus pecados. No era de que Juan estuviera en un confesionario, así como en el catolicismo, ¿verdad? Y que allí sin que nadie te viera ni te escuchara más que lo que llamamos nosotros el sacerdote o el cura, escuchara los pecados. No, aquí qué era lo que pasaba, que allí en el río ellos confesaban sus pecados, ellos decían, hice esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y después de que hacían los pecados,
¿Qué era lo que hacía Juan el Bautista? Los sumergía en las aguas. Era de como un símbolo que ellos eran lavados, ellos eran limpios de esos pecados. Entonces, veamos aquí que es muy importante que nosotros pues dejemos todo tabú de que si soy pecadora o que no me ofende que me digas que soy pecadora. No, nosotros debemos de pues manejar el pecado, hablar del pecado con el propósito de que de pedir perdón a Dios, a las personas que hayamos ofendido en el caso que fuera así, y comenzar una vida nueva, dejar de hacer lo malo. Ese es el propósito de Dios. Y ahora tenemos el sacrificio que Jesús hizo, porque si nosotros en el nombre de Jesús le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, entonces dice en Juan 1, en el primera de Juan 1:12, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vemos que las personas confesaban sus pecados ahí en el río Jordán y después eran sumergidas. Ese era como algo que iba a venir ahora cuando ya nosotros, sí, en el nombre de Jesús pedimos perdón. Y dice que Dios no solo nos perdona, sino que nos lava, nos limpia de toda maldad, de todo lo que provoca el pecado, que es la maldad, porque lo que hace lo que produce el pecado es la maldad que hay en nosotros. Entonces, qué hermoso poder entender que sí, yo puedo ser pecadora, pero cuando yo lo reconozco y vengo ante Dios y pido perdón en el nombre de Jesús, Él me perdona. Y esto me va a dar libertad, voy a ser libre de ese pecado y libre de toda culpa, porque ya hubo alguien que es Jesús que pagó por mis pecados. Aquí en el libro de Mateo vamos a irlo combinando con el libro de Lucas, de Marcos, y vamos a ir viendo qué es lo que nos enseña la palabra. ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos? ¿Cuál fue la obra tan grande que hizo Jesús en la tierra y que nos dejó cuando Él murió en esa cruz del Calvario? Y vemos aquí en el versículo 7, nos vamos a ir al versículo 7, dice, al ver, en el versículo 3, 7, capítulo 3, versículo 7 de Mateo dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, que nos enseñó a huir de la ira venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces vemos aquí que muchos de los fariseos y de los saduceos, aquí vemos que los fariseos y los saduceos eran unas sectas de religiosos, sectas de personas, sectas que estudiaban o que eran estudiosos de lo que era la palabra de Dios, pero se habían hecho religiosos. Dios nunca dejó a ellos la palabra para que se hicieran religiosos. ¿Qué quiere decir religiosos? Los religiosos o la religión es una doctrina que se crea o que crean los hombres. Dios les había dado sus mandamientos, sus estatutos, todo lo que ellos tenían que guardar, toda la manera que ellos tenían que vivir. Pero conforme va pasando el tiempo, todos los estudiosos de la palabra comienzan a establecer reglas, entre ellos reglas de hombres, ¿sí? Y cuando llega un momento, cuando llega Jesús, cuando viene este tiempo en que viene Jesús en carne y sangre a la tierra, a su pueblo, que lo que encontró es que
los que eran estudiosos de la Biblia, los que tenían que instruir al pueblo de cómo quería Dios que vivieran en la tierra, pues estaban llenos de un montón de reglas de hombre que nada tenían que ver con lo que Dios les había mandado, que eran lo que llamamos religión. Una religión son reglas de hombre que no tienen absolutamente nada que ver con el Dios que creó los cielos y la tierra. Por eso les dice generación de víboras, quien nos enseñó a huir de la ira venidera. Ellos estaban destinados a que la ira de Dios iba a venir sobre de ellos, porque en vez de instruir a su pueblo para que lo conociera, los desviaron con todo su montón de reglas de hombre. Y yo te hago este señalamiento hoy, o estamos estudiando esta parte, porque es bien importante que nosotros entendamos que la Biblia nada tiene que ver con religión. La Biblia, que es la palabra de Dios, viene para que nosotros conozcamos a Dios y para que nosotros aprendamos a vivir como Él nos dice. ¿Por qué? Porque Él nos quiere bendecir. Yo les he estado hablando de que pues nosotros vamos a hablar del pecado, pero no con el propósito de señalar, de decirle a alguien eres pecador y no tienes perdón, no, sino con la convicción o el entendimiento de que la Biblia viene para que veamos todos los errores en los que estamos y los rectifiquemos y nos alineemos a la justicia de Dios y entonces podamos tener una vida plena aquí en la tierra, tengamos una vida de bendición y podamos disfrutar lo que Dios nos ha dado, que es la vida, que es la familia, que es tener una vida aquí en comunión con Dios. Entonces, de eso se trata. No se trata de religión, no se trata de reglas de hombre, sino de conocer a Dios y de aprender a vivir como Él nos ha mandado para que tengamos una buena vida aquí. Entonces vemos que aquí está la preparación del camino para el ministerio de Jesús. Y eso es lo primero que va a venir a nuestras vidas. Y que nosotros empecemos a recibir que hablar de pecado no es ofensivo, que hablar de pecado es necesario para ¿qué? Para que reconozcamos lo que está mal en nosotros y lo corrijamos y podamos tener una vida plena aquí con todas las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos quiere dar. Bueno, pues este video donde ya comenzamos a ver el ministerio de Jesús, la preparación para ese ministerio de Jesús. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que Jesús vino para traer un reino hermoso aquí en la tierra. El reino de los cielos no es para cuando yo me muera, para cuando tú te mueras, es para aquí, para vivirlo aquí en esta tierra. Así es que yo te voy a pedir que inclines tu cabeza y que cierres tus ojos y vamos a hacer esta oración. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, pues yo te pido que me ayudes a recibir esa palabra de pecado, que yo no me sienta ofendido, ofendida por que me hablen de pecado y que me ayudes, que tu palabra sea como esa luz que traiga entendimiento a mí y que yo pueda reconocer todos mis pecados, todo lo que yo he estado haciendo mal y que yo venga arrepentimiento, que también tu espíritu me ayude a fortalecerme y a no seguir cometiendo los errores que venía cometiendo. Sé que en mis fuerzas no es posible, pero con tu ayuda y la ayuda de tu espíritu sí es posible. Por eso te pido en el nombre de Jesús que me ayudes en este camino que comienzo a conocer de tu palabra, que ya estamos comenzando a ver lo que es la preparación para el ministerio de Jesucristo y que yo pueda, pues, entender lo que es el pecado, que yo pueda llegar a reconocer mis pecados y que yo pueda arrepentirme, que quiere decir cambiar mi manera de pensar y por lo tanto cambiar todo aquello que está mal para que yo tenga una vida plena y te pueda conocer a ti y que pueda tener tus bendiciones.
Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sean muy bendecidos todos en el nombre de Jesucristo. Amén.